Pero ahorita les comparto. Ahí, listo, porfis. Listo, ¿me avisan? Sí, em, pueden ver mi pantalla. Déjenme ver. Sí, pueden ver mi pantalla. Excelente, gracias Víctor, gracias Javier, gracias a todos por sus reacciones, les agradezco un montón, como saben, a mí me gusta mucho que participen, entonces siempre ahí vamos a tener el chat para que estemos participando, ¿ok? Entonces, si se acuerdan, ayer solo dimos como una pequeña introducción de la parte del lenguaje y todo eso, pero hoy, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues hoy vamos a estar haciendo más ejercicios o vamos a ver la gramática. Obviamente no todas las partes de la gramática porque eso sería mucho, pero sí nos vamos a enfocar en la parte semántica, sintáctica y morfológica, ¿ok? Entonces, ayer ya vimos ciertas partes, pues vimos también lo de qué es adverbio y verbo, hoy lo vamos a ver más específico, ¿verdad? Que era justamente lo que podríamos tener un poquito de inquietud. Ok, primero. La gramática, veamos a ver, dice aquí que la gramática es el conjunto de reglas y principios que organizan cómo usamos una lengua, permitiendo que las palabras se combinen en oraciones claras y con sentido. Es una disciplina central de la lingüística y cada idioma tiene su propia gramática, que evoluciona con el tiempo y según el uso de sus hablantes, ¿ok? Entonces aquí una idea que quiero que pues, se queden, ¿no? Que la gramática no es solo reglas y no equivocarse, ¿no? Sino que es lo que hace posible que nosotros, unos a otros, nos podamos entender. Por ejemplo, no es lo mismo si yo digo palabras sueltas como yo comer pizza ayer, que claro, se puede entender un poco, o sea, sí lo podemos cachar, pero no es del todo claro. Entonces, la gramática lo que hace es organizar eso, o sea, lo convierte, ok, en yo comí pizza ayer, o sea, que tenga sentido lo que estoy diciendo, o sea, ese orden y esas formas no van a ser así aleatoriamente, sino que son reglas que vamos a estar utilizando, incluso lo hacemos sin darnos cuenta, ¿verdad? O sea, cuando yo hablo no digo, ah, bueno, pero, o sea, ¿lo estoy diciendo bien o mal? No, o sea, a veces solo lo decimos sin necesidad de toda esa parte porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Ojo que lo mismo que les mencionaba en la clase anterior, la gramática no es fija. ¿Qué significa esto? Que va a cambiar con el tiempo. Por ejemplo, palabras que antes eran incorrectas, hoy ya se aceptan por el uso cotidiano, ¿ok? Entonces, eso significa que los hablantes también, ¿qué van a hacer? Van a construir la lengua. Súper importante esa parte. Ahora, si vamos ya a los niveles de análisis gramatical, pues tenemos distintos. Vamos a tener el análisis fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático, que ese pues a mí me gusta bastante. Vean, el fonológico, ¿de qué trata? De los sonidos del lenguaje, ¿ok? O sea, aquí no vamos a hablar o vamos a ver las específicas letras, sino de los sonidos. ¿Qué sonido va a formar cada letra? Por ejemplo, P, A, T. Juntas forman pad, por ejemplo. Entonces, no importa tanto cómo se escriba, sino cómo suene eso. Que esté entre dos slashes, no sé, no sé cómo podría decir también, significa o eso representa el sonido, ¿ok? Es importante que también se estudia esa parte porque el sonido puede cambiar una palabra. Pato no es lo mismo que gato y aunque sé que se escriben igual, el sonido hace que se diferencien. Ahora, si hablo ya de nivel morfológico, dice que es la forma y estructura de las palabras, es decir, aquí vemos cómo yo voy a construir las palabras. Niño. Niña, entonces ese cambio al final de la O y la A, ¿qué va a hacer? Va a modificar el género. También, por ejemplo, pasa con cantar, cantante, cantando. Cuando cambia la estructura del final, la raíz es la misma, sí, pero lo que va a formar o lo que forma, lo que cambia es el significado. Entonces, esa es la parte morfológica, cómo es la estructura de las palabras. Ya tenemos la parte sintáctica, que es la función de las palabras en la oración, que ya tuvimos una pinceladita de eso la clase pasada, que es sujeto y predicado. Entonces aquí vamos a ver específicamente la función de las palabras en la oración. Y aquí sí va a importar el orden y la función, ¿ok? Sujeto más predicado, no es lo mismo decir el perro mordió al hombre que el hombre mordió al perro, ¿ok? Entonces son las mismas palabras, pero tienen un distinto orden y cambian completamente el sentido. Em,
Si hablo de la semántica, dice que es el significado de las palabras y oraciones, ¿ok? Entonces, aquí ya analizamos qué es lo que significan las palabras. Por ejemplo, banco, ¿qué puede ser? Banco puede tener dos significados. ¿Dónde me siento? También una institución financiera. Y pragmático, como les digo, este es mi favorito y que hago bastante énfasis en esto, es el uso del lenguaje con contexto, ¿ok? Yo considero que es uno de los más interesantes porque va más allá de lo literal o va más allá de las reglas que podemos decir, ah, no, es que esto lo dice la RAE, ¿no? Sino que si alguien dice hace frío, por ejemplo, no siempre es solo información, sino que podría estar diciendo, está haciendo frío, ay, qué frío hace, entonces, y está la ventana abierta, entonces ahí está implicando que también uno tiene que ir a cerrar la ventana, pero sin decirlo directamente. Es como también indirectas que se usan, pero no solo indirectas, ¿no? Sino que es bastante amplio toda la parte cuando hablamos de pragmática. Excelente. Entonces, vean. Como les digo, hoy vamos a fijarnos un poquito en la parte de la estructura de las palabras, es decir, de la morfología y sintáctico, que era justamente lo que les decía. Primero, cuando hablo de morfología, voy a hablar de morfema. ¿Qué es un morfema? Veamos, un morfema es la unidad mínima con significado dentro de una palabra, no de una oración, dentro de una palabra, y se divide en dos grandes tipos, en la raíz y en el lexema, y en los afijos. Ok. Entonces, ¿qué pasa con esto específicamente? Esto significa que el morfema, ok, ya sabemos que es la unidad mínima dentro del significado de la palabra, pero si seguimos dividiendo una palabra, va a llegar a un punto en donde ya no podemos separar más sin perder el significado. Y esa parte más pequeña que todavía tiene sentido, le vamos a llamar morfema. Ojo que no es lo mismo que una letra o una sílaba, ¿verdad? Un morfema sí tiene significado propio. No es como, como le digo, una letra o una sílaba, el morfema sí va a tener un significado propio. A ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? Por ejemplo, panadero. Lo puedo separar en pan, adero. Por ejemplo, pan tiene un significado, ¿verdad? ¿Cuál es su significado? Un alimento. Entonces, ese sería mi morfema, la unidad mínima como el significado dentro de la palabra. Entonces, empecemos con raíz. Dice que es el núcleo de la palabra, contiene el significado básico o fundamental. Lo mismo que les decía, el panadero, la raíz, ¿cuál va a ser? O mi lexema va a ser pan. ¿Por qué? Porque tiene significado y a qué va a remitir a un alimento. Pan va a ser la idea base. Por ejemplo, si yo tengo florero, ¿cuál sería mi lexema? Flor, ¿verdad? Porque tiene significado y esa sería mi idea base, ¿ok? Súper importante en esa parte. Ahora, eso sería la parte del examen. ¿Qué pasa con los afijos? Veamos, son morfemas que se añaden a la raíz para modificar su significado, ¿ok? O sea que tengo mi raíz, a la raíz yo le voy a añadir los afijos y los afijos van a ayudarme a modificar lo que significan. Ojo que los afijos no es que tengan un sentido completo por sí solos como un lexema, sino que cuando se unen a la raíz cambian o van a ampliar el significado, es decir, son los que permiten crear nuevas palabras. ¿Qué tipo vamos a tener? Vamos a tener los prefijos y vamos a tener los sufijos. Los prefijos dicen que es un afijo que se añade al comienzo de una palabra para formar una palabra derivada. Por ejemplo, tengo inmoral. ¿Cuál sería mi prefijo? In. Antesala, ¿cuál sería mi prefijo? Ante, ¿verdad? Entonces, estos prefijos me dan significado. ¿Cuáles puedo tener o qué tipo de prefijos puedo tener? Puedo tener de negación, puedo tener de posición, puedo tener de tiempo, puedo tener de cantidad. Por ejemplo, si yo digo ay, les voy a poner un ejemplo que ahorita di en una clase de biología, bicapa. El prefijo bi significa dos, entonces ya sé que me está hablando de cantidad. Inmoral me está diciendo de negación, es decir, que no es moral. Por ejemplo, antesala, ante me está hablando de posición, ¿verdad? Es decir, ¿dónde está mi objeto que está pues antes, ¿no? Entonces, todo eso sería la parte de prefijos y existen varios. Si ya me paso a sufijos, dice que se añade al final de una palabra o de su raíz para formar, completar o modificar su significado. Por ejemplo, morenazo. Es que sos un morenazo. El azo
cuando yo le agrego ese sufijo, es como para darle énfasis de que esa persona es muy morena, ¿ok? Entonces, eso es lo que se va a estar dando con prefijos y sufijos, que como les digo, es algo que nosotros utilizamos comúnmente. A veces los sufijos más para como exagerar las cosas si lo queremos ver así, ¿ok? Entonces, eso sería la parte de los morfemas. Tenemos raíz o lexema y tenemos los afijos, ¿ok? Si van teniendo dudas, me pueden levantar la mano o me lo ponen en el chat porque siempre los ando leyendo, ¿ok? Excelente. Y hablando de, esto ya les di, ejemplo. Dice, ¿cuál es el prefijo de la palabra bidireccional? Chat, 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 chat. Imagínense que, bueno, estos son ejercicios de su examen, imagínense. Excelente, excelente. ¿Quién fue primero? Vamos a ver, Ruth. Ruth puso justa, fue la primera, luego Víctor, luego Sergio, luego Dulce. Excelente, justamente va a ser la palabra bi, ¿ok? ¿Qué significa bi? Pues habla de cantidad, que sería 2. O estrellita en la frente para todos. Eso está sencillito, ¿ok? Ahora ya me voy a pasar a accidentes gramaticales. Ok, 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 ok. Entonces, vean. Esto ya lo vimos. Ah, no, esto no lo hemos visto, olvidando. Sí, esto no lo hemos visto. Pensé que ya lo habíamos. Me friqué y dije la tablita que ya vimos, pero no, esto es distinto, lo siento. Mira, pues con accidentes gramaticales, ¿qué van a hacer? Los accidentes gramaticales lo que van a indicar son variaciones en las palabras como género, número, persona, tiempo, modo y voz, ¿ok? Es decir, que van a ser cambios que muestran información clave. Por ejemplo, quién actúa, cuántos son, cuándo ocurre la acción, cómo se expresa. Es decir, no van a cambiar como tal la idea base de la palabra, pero sí su función dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos primero, el primero es género, ¿verdad? Que puede ser masculino o femenino, niño o niña, ¿verdad? O sea, indica si el sustantivo o palabra asociada se va a presentar como masculino o femenino. Ojo que esto es una categoría gramatical, no siempre va a coincidir con el sexo real, ¿ok? Por ejemplo, niño, niña, el problema, la mesa, entonces puede ir cambiando, no necesariamente lo que diga la significa que sea femenino, ¿verdad? Sino que también varía, nada más es una categoría gramatical. También tengo número, que es singular o plural, es decir, que aquí vamos a señalar si hablamos de una unidad o de varias, ¿no? Afecta tanto a sustantivos, artículos y adjetivos. Por ejemplo, no es lo mismo decir casas que casas. Casa es singular, casas es plural, ¿ok? Por ejemplo, el libro, los libros, lo mismo, singular y plural. Ahora, cuando hablo de persona, estoy hablando de quién realiza la acción, ¿ok? Entonces, recuérdense que yo tengo distintas personas, primera persona, segunda persona, y se ve en el verbo y también va a conectar con los pronombres. La primera persona es quien habla, la segunda persona es a quién se le habla y la tercera persona es de quién se habla. Entonces aquí tenía un ejemplo, por ejemplo, de persona. Puedo utilizar yo, me, mi, nosotros, nosotras, o sea, yo me estoy incluyendo y estoy diciendo de quién habla. La segunda, ya vamos más por tú, vos, ustedes, vosotros, ¿ok? Entonces ya estoy diciendo a quién se le habla. Y a la tercera estoy diciendo de quién se habla. Él, ella, ello, las, le, sí, consigo. Pues eso es cómo se van a diferenciar, porque a veces, bueno, al menos yo estaba más acostumbrada como en español, como es algo natural que nosotros usamos. Uy, espérame que quiere entrar alguien, me asustó la notificación. Un momentito. Entonces, estos espérenme. Ahí está, listo, ya entró. Como les digo, estamos bastante acostumbrados a usarlos. Yo me acuerdo que memorizaba, pero cuando estaban en inglés nada más. Entonces, eso específicamente, pero así es como sería en español si lo quieren ver pues más visual. También el tiempo es cuando ocurre la acción, que es pasado, presente y futuro. ¿Ok? Ojo que con esto, pues, ubica la acción en el eje temporal. Puede ser simple o compuesto, ¿ok? Por ejemplo, en el pasado puedo decir comí, presente como, en un futuro comeré, pero también hay distintas, hay por ejemplo compuestos, hay acciones que son del pasado y que sigo haciendo en el presente, entonces como es algo que ocurrió en el pasado, pues lo tomaríamos como pasado, ya vamos a ver el ejemplo. También tengo el modo con que voy a
hablar, ¿no? Que es la actitud del hablante. Tengo indicativo, subjuntivo, imperativo. Y vean, indicativo creo que esto ya tenemos pues una idea de. ¿Por qué? Porque indicativo, ¿qué significan? Van a ser los hechos reales, ¿ok? Por ejemplo, mis hermanos y yo estudiamos, no estoy emitiendo ni un juicio ni opinión, sino que es algo que está pasando o que pasó o que pasará, pero es algo real, ¿verdad? Que son hechos reales. Cuando hablo de subjuntivo, hablo de duda, de deseo, de posibilidad. Por ejemplo, temo a que no gane. Entonces, esa duda, ¿verdad? Quizá pueda ser que quizá yo vaya a comer a este lugar. Ojalá que esto pasara. Entonces, aquí ya estoy expresando ese deseo, ¿ok? Esa duda. Entonces, podemos utilizar palabras como quizá, ojalá, podría. Entonces, todo eso. Ahora, imperativo, pues es algo que, como les digo, ya estamos más acostumbrados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de órdenes o mandatos. Detente, anda para allá o no toques eso. Ya estoy hablando pues esa intención. Entonces, ¿qué va a indicar el modo? Va a indicar la intención, no el tiempo. ¿Ok? Súper importante eso. Y finalmente tengo la voz, ¿ok? Que es la relación entre el sujeto y la acción, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que va a indicar si el sujeto va a realizar la acción o va a recibir la acción. O sea, ya sea que la haga o que la reciba, que son dos cosas distintas. La activa es cuando va a recibir, perdón, cuando el sujeto va a hacer la acción, ¿ok? ¿Quién es mi sujeto? Esteban. Esteban pasea al perro, ¿ok? Esteban está haciendo la acción, no hay ningún problema eso. Pero ¿qué pasa si yo utilizo la voz pasiva? Aquí es cuando el sujeto va a recibir la acción, es decir, Esteban va a recibir la acción de pasear a su perro, ¿ok? Entonces, vean, el perro es paseado por Esteban, ¿ok? Entonces, en pasiva, el foco pasa al resultado o al objeto. Entonces, ¿por quién es paseado? ¿El perro? Por Esteban. Entonces, pueden hacerse esa pregunta. Em, ¿Por quién? A ver, ¿qué otra les puedo poner? ¿Por quién es paseado? ¿Por Esteban? ¿O la tarea es hecha por ejemplo, Juan? ¿Ya? Entonces, básicamente es quien recibe la acción. Ojo que les iba a aclarar algo, por ejemplo, en el género, porque ¿qué pasa? A veces nos preguntamos, entonces, ¿por qué se dice el agua y no la agua? Entonces aquí esto es más que todo para evitar algo que se llama cacofonía, ¿verdad? ¿Qué cacofonía qué es? Pues es básicamente como un sonido no tan agradable que se produce en la unión de dos vocales atónicas, ¿ok? Que pues los tónicos no se preocupen porque lo vamos a estar viendo seguidas. Por ejemplo, la agua termina la con A y luego vuelve a empezar con A. Entonces, sí, agua es un sustantivo quizá femenino, sin embargo, se utiliza el artículo masculino el en singular cuando el se antecede inmediatamente, pero siempre mantiene el género femenino en adjetivos, ¿verdad? Por ejemplo, el agua clara y en plural las aguas. Entonces, solo es para evitar esa cacofonía por si tenían alguna duda de por qué va. Entonces, vamos a ver aquí. En cuanto a los excedentes gramaticales del verbo, vean. Entonces, aquí ya miramos otros, ¿verdad? Por ejemplo, tengo lo mismo que les decía, número, persona, tiempo, singular es solo un sujeto, plural son varios sujetos, persona, primera, segunda y tercera, pasado, tiempo pasado, presente y futuro, modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Entonces aquí es otra tablita, pero es justamente exactamente lo mismo, ¿ok? Ya con esto y ya con lo analizado, quiero que vean lo siguiente. ¿Cuál es Veamos, se los voy a leer. Nunca te he mentido, además mis intenciones siempre han sido buenas. ¿Cuál de las opciones siguientes representa la respuesta correcta que identifica los accidentes gramaticales de persona, número, tiempo y modo? ¿Cuál creen que es? Lo que les recomiendo es que si tienen dudas con esto, que descarten las que pues, están seguros que no son y se quedan con las que, o sea, primero yo lo quería, por ejemplo, primero descartar y luego me voy a la que creo que es correcta. Pueden ponerlo en chat. A ver quién es primero. Ruth fue primero la última vez.
Yo confío en mi hijo, no sé si han visto los videos. Yo confío en mi hijo y luego tienen una botellita ahí en la cabeza. Vamos, ustedes pueden. ¿Cuál creen que es? ¿Ok? Ya me respondió Javier. ¿Alguien más? Aquí no nos vamos hasta que unos cuatro respondan. Analicen bien. ¿Ok? Víctor también respondió. Exacto. Sergio también. Pablo también. Shelly también. Ok, excelente. Exactamente. Va a ser la primera opción. Por ejemplo, yo lo que haría es descartar de una vez que es tercera persona, porque no es tercera persona porque nunca te he mentido. Cuando hablo de estoy implícitamente hablando de mí, ¿verdad? Es un sujeto implícito mío. He mentido, habla de mí. Entonces es un sujeto implícito. Entonces ya sé que de una vez a quiénes descarto, a esta y a esta, ¿verdad? Porque ya sé que es primera persona. Va. Pero se lo voy a poner bonito porque si no se ve feo. Entonces, esta y esta no. ¿Ok? Entonces, ya con esto voy descartando. Ya me quedan la primera y la última, ¿ya? Entonces, primera persona, sí, porque estoy hablando de un sujeto implícito. Número, ok, aquí ya empieza a ver singular o plural. Solo estoy hablando de yo, ¿ok? Entonces, yo es nada más una persona. ¿Qué significa esto? Que esta sería mi respuesta. Ya con esto, y sin la necesidad de venir y analizar la pasado en indicativo, por si, por ejemplo, se nos olvidará que es indicativo, ya con las demás nos dan esa idea. Si está hecho en pasado, porque habla de han sido buenas, mis intenciones siempre han sido buenas, nunca te he mentido, habla de una acción que empieza en el pasado, entonces por eso es que hablamos de pasado. E indicativo, ¿verdad? Que pues cuando hablo de indicativo, significa que una afirmación real, no es ni siquiera, no es una duda y tampoco es una orden. Entonces, excelente. ¿Quién fue el primero? Javier de Boraste. Igual los demás. Víctor, Sergio, Pablo, Shirley, Shirley, si no, perdónenme porque aún no sé los nombres bien bien. Excelente, ¿va? Entonces, luego vamos con la formación de palabras. Vean. En la formación de palabras hay tres formas, ¿ok? Está la derivación, la composición y la parasíntesis, que esa puede ser un poquito tediosa, pero ya la vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces, primero empecemos con lo que pasa con primero con la formación de palabras es que explica cómo se crean palabras nuevas en el idioma, ¿ok? Empiezo con derivación. Vean que es el método más común, que es añadir afijos, o sea, prefijos y sufijos a una raíz o lexema. Entonces, esto es muy parecido a lo que ya vimos, que es justamente la parte de la morfología. Entonces, prefijación, se añade un prefijo al principio. Hacer, añadí re, subsuelo, añadí sub, prever, añadí pre. ¿Ok? Entonces, esto ya lo sabemos, ya sabemos cómo funcionan los prefijos, entonces con esto no me voy a como profundizar mucho. Sufijación, vean, se añade un sufijo al final. A menudo cambia la categoría de la palabra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, leal. Ese sería mi lexema, ¿no? Mi raíz. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, yo le añado el sufijo tad, lealtad, que era un leal, que era un adjetivo, cuando yo le agrego ese tad, se vuelve en lealtad. Y como es lealtad, ya no sería un adjetivo, ¿verdad? Sino que ¿en qué se convierte? En un sustantivo. Entonces, muchas veces cuando yo le agrego esos sufijos, van a cambiar el tipo de palabra que estoy haciendo, ¿verdad? O el tipo de palabra a comparación con la raíz. Por ejemplo, tengo florero, flor, y mi sufijo sería ero, entonces florero también sigue siendo un sustantivo. Entonces, no necesariamente va a cambiar, en algunas sí, en otras no, ¿ok? Pero utilizo sufijos. Eso sería con la derivación, que es algo que creo que estamos bastante acostumbrados. Ahora, vamos a ver con composición. Quiero que veamos esta. Se unen dos o más raíces, ¿ok? Palabras simples para formar una nueva unidad con significado único, ¿ok? Entonces, a diferencia de la derivación, aquí no vamos a añadir partes, sino que vamos a apuntar palabras completas que ya existen. Vean, por ejemplo, si tengo compuestos propios, dices que estas se escriben en una sola palabra. Saca puntas, saca y puntas son palabras, pues ya, ¿verdad? O sea, son palabras que ya existen.
no son derivaciones ni nada por el estilo. Y cuando yo uno saca con puntas, ¿qué me forma? Saca puntas. Por ejemplo, corta uñas, si los uno, también corta uñas, ¿verdad? Entonces, palabra más palabra forma otra palabra. O sea, cuando yo junto esas dos palabras, me va a formar otra palabra con significado distinto. Eso significa compuestos propios y composición. Ahora luego tengo los compuestos sintagmáticos que se mantienen separados por un espacio o guión, pero funcionan como un solo concepto. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Con la diferencia con las anteriores es que no van a estar juntos, sino que van a estar separados por un guión. Por ejemplo, hombre rana pueden estar separados por un guión o por un espacio, no hay ningún problema. Hombre rana, ¿ok? Entonces, cuando yo los junto, o como se vean, como les digo, aunque se vean como varias palabras, en realidad siempre van a expresar una sola idea. Hombre tiene significado por aparte, rana también tiene significado por aparte, pero cuando las leo juntos, ok, sé que se está refiriendo a una persona que quizá tenga características de una rana, ¿ok? Físico-químico, por ejemplo, está separado con un guión. Cajero automático, ok, cada una tiene una palabra, tiene un significado individual, pero cuando están juntas toman un significado junto, ¿verdad? Cajero automático, pues ya sé de qué estamos hablando, donde se saca el dinero, ¿ok? Excelente. Ahora, como les digo, vamos a la siguiente que es para síntesis, que esta es un poquito, como les digo, tediosa en ese aspecto, pero dice que es el mecanismo más complejo porque combina las dos anteriores al mismo tiempo. Hay dos tipos, cuando yo junto composición y sufijación, y la segunda sería cuando yo junto prefijación y sufijación simultánea, ¿ok? Veamos un poquito la primera. Esta, ojo que antes la parasíntesis solo va a existir cuando cuando todas las partes están juntas, ¿ok? Entonces, si le quitan una parte, la palabra deja de existir o va a perder sentido. Entonces, solo funciona si están juntas. Por ejemplo, veamos el de composición y sufijación. Dice que se une a una composición y una derivación, pero la palabra no existe si le quitas alguna de sus partes, ¿ok? Por ejemplo, 15 añero. Entonces, por ejemplo, si yo lo separo en 15 añero, no va a existir solamente 15 años y tampoco va a existir, por ejemplo, añero con este sentido. Es decir, que la palabra solo va a funcionar si está completa, ¿ok? Sin embargo, si se dan cuenta, aquí tengo un poquito de composición porque tengo el 15, entonces el 15 va súper, o sea, eso sí lo puedo usar y tiene sentido por aparte, pero como tal, si yo solo lo separara, imagínense que no tuviera esta composición específicamente, pero quiero separarla por kin y luego sean y luego ero, como tal, estas palabras si las separo no van a tener sentido. O sea, está mi derivación, sí, pero por ejemplo, si no tuviera esa derivación o separara esa derivación, las demás palabras no tendrían sentido si yo separo esa derivación junto con las demás palabras, ¿ok? Entonces siempre se mantiene esa derivación y no lo separo porque si lo separo no tendría sentido, ¿ok? A eso es lo que se refiere. No existe 15 años ni añero por separado con ese sentido. Ahora, ¿qué más voy a tener en la segunda? Vean, tengo prefijación y sufijación simultánea, es decir, que se añaden ambos a la raíz a la vez. Si quitas el prefijo o el sufijo, la palabra resultante no existe en el idioma. Entonces, por ejemplo, tengo envejecer. Tiene un sufijo y un prefijo, ¿verdad? El prefijo en y el sufijo eser. Pero, por ejemplo, yo no puedo, si la separo, ¿verdad? O si le quito el sufijo, si le quito el prefijo, imagínense, si le quito el prefijo sería vejecer. No existe una palabra que se llame envejecer o que tenga significado de envejecer. Si yo le quito el sufijo, que sería envej o enveje, tampoco va a existir. Entonces, siempre tiene que estar haciendo uso tanto de mi prefijo como de mi sufijo. Si no lo tiene, ya sea el prefijo o el sufijo, la palabra no va a tener sentido, no va a tener un significado, ¿ok? Entonces, sí que este puede ser un poquito complicado, pero siempre y cuando nos apoyemos tanto la derivación como la composición, ya con eso la hacemos, ¿ok? Excelente. Si van teniendo dudas, me lo ponen en el chat, por fin. Va. Eso sería conformación de palabras. Aquí. Ok, esto fue lo que vimos ya la clase pasada, que son en las categorías gramaticales. Entonces, ¿qué pasa? Que quiero que le demos énfasis a unas que nos pueden confundir un poquito, ¿ok? Recuérdense que
Pues tengo el sustantivo, que van a ser lo que nombra personas, lugares, cosas o ideas. Tengo los verbos, ya hablamos de verboides, ¿verdad? Que el infinitivo termina en ar, er, ir, el gerundio termina en ando, yendo, el participio termina en tos o cho, el adjetivo va a calificar el sustantivo, tenemos posesivos, demostrativos, cuantificadores. Y ojo que yo lo que quería era especificar el adverbio, los pronombres, la preposición y las conjunciones. ¿Por qué? Porque estos nos pueden parecer quizá un poquito tediosos en ese aspecto, porque a veces es como poquito difícil identificarlos, ¿no? Entonces vamos a irnos a justamente estas partes que les mencionaba yo ayer, digo el lunes. Entonces vean. Y ya con esto entendemos un poquito más la parte del adverbio, ¿ok? Primero, veamos qué es el adverbio. Son palabras invariables que expresan circunstancias de afirmación, negación o duda. ¿Y solo a quién van a afectar? Al verbo, ¿verdad? El adjetivo afecta al sustantivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? El adverbio es una palabra que va a añadir información a la oración, es decir, que no cambia de forma, es decir, que no va a tener ni género ni número y sirve para responder preguntas de cómo, cuándo, dónde, cuánto o con qué actitud ocurre algo, ¿ok? Entonces, si miramos desde el punto de vista semántico, tenemos según lo que significan, ¿verdad? Y tenemos de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Y algunas formas, lugar, ¿ok? Aquí, allí, cerca, que sería dónde va a ocurrir de tiempo, que sería cuándo ocurre, si se dan cuenta, estamos respondiendo a las preguntas, cuándo ocurre, va a ocurrir ahora, mañana, después, cómo ocurre, o sea, sería el modo. Ok, ocurre así, mal, poco a poco. También vamos a tener, por ejemplo, la cantidad, que sería cuánto, mucho, poco, nada. Recuérdense que se diferencia porque esto solo afecta al verbo. También tenemos de afirmación, sí, también, ciertamente. Negación, no, jamás, nunca. Duda, quizás, acaso, tal vez. O sea, estos van a expresar la posibilidad, ¿verdad? Y vean, obviamente tenemos desde el punto de vista formal que algunos pueden ser simples y otros pueden ser compuestos. Los simples que pues van a tener una sola palabra y los compuestos comúnmente van a terminar con mente. Ella lo hizo calmadamente, entonces ella hizo esto calmadamente, entonces ese calmadamente ya sé que es un adverbio porque también está terminando en mente, vean, ciertamente. Y también vamos a tener las locuciones, que son dos o más palabras que funcionan como adverbios, justamente como el que tenemos aquí, que es poco a poco, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Y ya después tenemos las funciones de los adverbios, vean que justamente era lo que les decía. Primero van a complementar a qué? A un verbo, ¿verdad? Complementan a un verbo. Hablas mal. Entonces tengo mi verbo y ¿a quién va a complementar? Al verbo, ¿verdad? Hablas mal, entonces ¿cómo sería el modo? Mal. Y ese mal sería mi adverbio porque complementa a mi verbo o a mi acción. También puede ser el complemento de un adjetivo, ¿ok? Eres muy guapo. Entonces, guapo sería mi adjetivo y el adverbio sería muy, porque también puede complementar a mi adjetivo. O también puede ser el complemento de otro adverbio. Hablas muy mal. Entonces, muy es un adverbio, mal también es un adverbio, ¿ok? Entonces, se dan cuenta, no afecta al sustantivo, únicamente a un verbo, a un adjetivo y a un adverbio, ¿ok? ¿Estamos claros con esto o alguna duda? Creo que todo bien, ¿verdad? Ya con esto ya entendemos un poquito más la parte de los adverbios. Me estoy tomando agua, si no me quedo sin voz. Excelente, va. Ahora con los pronombres, vean, porque con los pronombres, por ejemplo, pueden ser un poquito tediosos también, porque hay muchos. Y a veces los pronombres, recuérdense que no son lo mismo que los artículos, ¿ok? Ahora, si hablo de los pronombres, veamos acá. Son palabras variables que sustituyen al sustantivo, ¿verdad? Y realizan las mismas funciones sintácticas que este. Tenemos personales, relativos, reflexivos. Yo lo que recomiendo, como es bastante información, que que vayan o aprendan los que sean más comunes o los que creen que se usan más, porque obviamente pues es una lista muy grande y no solo tienen que estudiar esto, sino que otras, ¿verdad? Entonces, vean, tenemos los personales que son los que nombran a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo, que son
tenemos dos formas, tónicos y átonos. Dice que los tónicos pueden funcionar como sujeto o complemento y los átonos pueden funcionar siempre como complemento del verbo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Tónicos son los que pueden ir solos y funcionar como sujeto o complemento. Por ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros. Por ejemplo, yo estudio, yo vi a ella. Entonces, esos van a ser mis pronombres, tú, yo, ella y todo eso. Ahora, los átonos no pueden ir solos, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que siempre, 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 siempre van a ir acompañados del verbo. ¿Cuáles son estos? Pueden ser, por ejemplo, me, lo, la, nos, te. Ok, les voy a agregar te porque no lo puse aquí. Nos, te. Entonces, esos van a ser pronombres. ¿Por qué? Porque no pueden ir solos. Los tónicos sí, los átonos no pueden ir solos. También, por ejemplo, vean, o sea, aquí ya lo vemos más claro. Los relativos se refieren a un sustantivo expreso o en la oración omitido, ¿ok? Recuérdense que a veces el sustantivo no va a estar ahí como, por ejemplo, casa o perro o esta persona o el nombre de una persona, ¿verdad? Sino que van a ir, por ejemplo, como qué, cuál, quién, cuyo, es decir, que ya va a ir implícito, ¿ok? Entonces van a conectar con una parte de la oración con otra y evitan repetir el significado o el sustantivo en este caso. Entonces, ¿qué podemos utilizar aquí? Qué, cuál, quién, cuyo. Por ejemplo, ¿qué les digo? El libro que leí es bueno. Que sustituye al libro, ¿ok? Entonces, esos los pueden usar. También vamos a tener los reflexivos que reflejan la acción verbal hacia el sujeto, que el sujeto sería el complemento, que era lo mismo que les decía, ¿verdad? Que vamos a utilizar me, te, se, nos, o se. Entonces, como les digo, solo apréndanse los que sean más comunes o los que recuerden un poquito más. Y también vamos a tener otros como nos, os y se, ¿verdad? Que son de complemento directo e indirecto, que eso también lo vamos a estar viendo. Entonces, yo digo que apunten estos y también el de qué, cuál, quién, cuyo, ¿ok? Para que sea más sencillo para ustedes. Porque si se aprenden las funciones sería un poquito más complicado y no es el fin de esto, ¿verdad? Sino que es que sea sencillo también para ustedes con el estudio. Ahora, las preposiciones y las conjunciones, que era otra cosa que creo que hay que darle bastante énfasis. ¿Por qué? Porque cambian, ¿verdad? Ahora, las preposiciones dice que son invariables y relacionan palabras con su complemento, ¿ok? O sea, que aquí las preposiciones, recuérdense que son palabras que no van a cambiar de forma, ¿ok? O sea, van a servir como un puente, si lo quieren ver así. ¿Por qué? Porque conectan una palabra con otra para indicar relaciones como lugar, como tiempo, como causa y como dirección. Por ejemplo, voy a la escuela, ¿no? A va a conectar voy con la escuela, ¿ya? Entonces, si tengo clases de preposiciones, sí. ¿Cuáles son mis clases de preposiciones? Primero, tengo preposiciones propias, ¿ok? Que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. ¿Ok? Entonces, estas son preposiciones puras, ¿ok? De una sola palabra. Estas son las más comunes y siempre van a cumplir una función de conectar. Por ejemplo, estoy en casa, salí con mis amigos, y luego tenemos las locuciones prepositivas, vean que son dos o más palabras que ejercen la misma función que la preposición propia. Entonces, debajo de, delante de, tras de, en medio de, por encima de, junto a, con destino a. Y si se dan cuenta, muchas de estas indican más que todo posición. ¿Ok? Entonces, para que veamos cómo es que estamos, entonces eso podría ayudarnos a diferenciar un poquito de lo que son las preposiciones con también las conjunciones, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí. El sintagma preposicional no lo vamos a ver porque eso ya lo vimos la clase pasada, entonces no vamos a especificar mucho en eso, solo queríamos ver las preposiciones. Entonces, como digo, apréndanse algunas de estas para que tomen en cuenta, ok, entonces esta es una preposición, ¿no? Y formas debajo de que indican posición, esto también podría ser una preposición. Va. Ahora,
Esas son las preposiciones, que si se dan cuenta no son muy específicas. Las que sí van a ser un poquito más específicas son las conjunciones. ¿Por qué? Porque igual que las preposiciones van a ser palabras invariables, pero aquí van a unir sintagmas u oraciones. Si se dan cuenta, la anterior, ¿qué nos ayudaba a unir? Nos ayudaban a unir palabras, ¿verdad? Con su complemento. En cambio, esta, ¿qué nos va a ayudar? A unir sintagmas u oraciones, es decir, ya con sentido más complejo. A eso nos ayudan las conjunciones, ¿verdad? Tenemos dos tipos, las coordinantes y las subordinantes, que era justamente los que le mencionaba a ustedes ayer, ¿verdad? Las conjunciones coordinantes específicamente, ¿qué van a hacer? Estas dice que unen palabras u oraciones que están al mismo nivel sintáctico, ¿ok? Es decir, que tienen la misma importancia. Por ejemplo, yo estudio y trabajo en las tardes. Ambas acciones van a tener el mismo nivel y vamos a tener distintas clases. Tenemos las copulativas, que van a ser las que suman ideas, por ejemplo, y, ni, que. Las disyuntivas, que estas van a ayudar o dan opción u, o, ora, bien, las adversativas que van a oponer ideas, más, pero si no, sin embargo, no obstante, por ejemplo, las distributivas, ya, bien, bien, ya bien, que van a alternar ideas. Y tenemos las explicativas que van a aclarar ideas, es decir, esto es, por lo tanto, entonces si se dan cuenta, estas son más complejas a comparación de una proposición, porque lo que conectan son más que todo oraciones con significado completo, ¿verdad? No tanto palabras, sino oraciones, ¿ok? Excelente en esa parte. Ahora, si hablo ya de conjunciones subordinantes, estas van a relacionar dos proposiciones u oraciones de distinta jerarquía sintáctica, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que van a relacionar oraciones donde una depende de la otra, es decir, que va a haber una jerarquía, ¿ok? Por ejemplo, no salgo porque llueve. La segunda va a explicar la primera, ¿ok? Entonces, ya con esto decimos que tienen una relación o que también pues pueden haber bastantes, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener algunas formas de lugar, que es dónde, de tiempo, cuándo, apenas, en cuanto, de modo, cómo, según, según qué, comparativas, tal cual, tan, como, igual que, causales, qué, por qué, puesto que, pues, debido a, consecutivas, luego, con que, por lo tanto, sí, en el caso de que, como, concesivas, aunque, a pesar que, si bien, finales, a que, para qué, para. Entonces, estas las van a ver muy común, es muy común, por ejemplo, si ustedes hacen una tesis o también se están haciendo un ensayo o un proyecto en el colegio de que idealmente no con ChatGPT, ¿verdad? Pero para que lo tomen en cuenta, ok, mira, esto no se escribe así, escribirlo de esta forma, entonces eso nos ayuda bastante, ¿ok? Entonces vamos a ver, ok, ejercicio porque hable mucho, porque yo sé que les gustan los ejercicios. Vamos a ver, vamos a ir paso a paso, ¿ok? Yo les voy a ir diciendo qué oración y ustedes me dicen la respuesta. En las siguientes oraciones subraya la categoría gramatical indicada. Tere compró carro nuevo. ¿Cuál sería el verbo? Uy, se pelearon el primero ustedes. A ver, justamente Pablo ganó, aunque al ras le siguió el Sergio, entonces el Sergio ganó. Sergio, el Sergio no, lo siento mucho, que ya tengo maña con mis hermanos. Excelente Pablo, pero también excelente Sergio, también sería compró, ¿ok? Ya los estoy tuteando ustedes, perdónenme. Va, vamos a ver, los hermanos están felices. ¿Cuál sería el sujeto? Ojo que el sujeto, no el sustantivo, ¿verdad? Bueno, ajá. Excelente, Sergio. Excelente, Javier. Hermanos. Va, a ver, vamos a ver aquí. Pero si te lo voy a preguntar yo específico. Voy a poner nervios, más mentiras, no. A ver, ¿quién tengo aquí? A Ruth. Ruth no me ha hablado. Bueno, por el chat, ¿ok? ¿Viste, Ruth? No sé si estás ahí. Y si no, pues alguien la ayuda, ¿ok? ¿Cuál sería el adjetivo de la blusa está rota? Excelente. Sí, rota. Excelente, Ruth. Súper, súper, súper. Vamos a ver, ¿quiero escoger a otra persona? José Pablo, no sé si estás ahí. Pero si estás, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería el sustantivo, ojo, sustantivo, no sujeto, de puse el libro en un sobre verde?
Si alguien la sabe, también lo puede poner, ¿ok? Pueden haber dos, ¿oyeron? Siempre pueden haber dos, no hay ningún problema. Y si no lo pusieron, pues, si no está José Pablo, excelente. Excelente, Dulce, excelente, Javier, sería el libro. Sí, súper. Vamos a ver. No, aquí ya que respondan todos, ¿ok? ¿Cuál sería el artículo de el policía arrestó a José? No, José, ¿no han visto el meme de artículo? El artículo. Recuérdense que el artículo que va a indicar género y número, ¿verdad? A sería una preposición o una conjunción, ¿verdad? Entonces, justamente como dice Dulce, el artículo tendría que ser él. Recuérdense que el artículo dice género y número. Entonces, él me está diciendo que es masculino y también que es singular, ¿ok? Entonces sería él. Ojo que eso quiero que lo tomen en cuenta. Si yo pongo él con tilde, él sería un pronombre con tilde, ¿ok? Por ejemplo, él hizo esta actividad. Cuando lo tengo con tilde, significa que estoy hablando de un pronombre, no estoy hablando de un artículo. Súper importante eso. Excelente. A ver, el adverbio de Ana está arriba del carro. Recuérdense que el adverbio a quién afecta al verbo. Aquí voy a esperar que más me respondan. Ya me respondió Dulce, a ver qué dicen los demás. Así que les iba a decir, se me olvidó, en el de policía arrestó a José, no sé si han visto el meme de Kevin, no de Bad Bunny, de no, Kevin, Kevin, literal, eso pasó. Entonces, no, súper, arriba, exactamente, sería arriba. Excelente. Anne está arriba del carro, entonces eso donde se afecta en el verbo, entonces está afectando al verbo, excelente. A ver, ¿cuál sería predicado? Ojo que aquí está diciendo predicado, de la niña corre mucho, predicado. Excelente. Excelente, Javier, que fue respondiendo primero, Pablo, excelente, corre mucho. Y finalmente la interjección, a ver si se acuerdan de la interjección. Uf, qué calor. Uf, otro rumor. Ojalá sí me entiendan mis referencias, porque es lo que es pasar en TikTok un poquito. Excelente. Uf, sería excelente. Sería uf, otro rumor. Em, Ojalá sí lo sepan. Si no, voy a llorar. Bien. Excelente. Va. Súper, ya pasamos con este ejercicio para vean que sea un poquito más dinámico. Veamos aquí, ¿cómo se llama el elemento de la oración que modifica el significado del verbo o de otras palabras? Adverbio, sustantivo, adjetivo, pronombre. Solo tengo dos y los demás. Espérame. ¿Quiénes más tengo? Tengo a Víctor. Bueno, Víctor creo que ha respondido. José Pablo, Pablo, Ruth, Sergio, excelente. Exactamente es adverbio. ¿Ven? ¿Por qué? Porque recordemos que el adverbio modifica el significado del verbo y de otras palabras, por ejemplo, el adjetivo y también el de otro adverbio. Excelente. Esto no se los especifiqué, pero creo que sí lo pueden entender. El público aplaudió efusivamente en la conferencia, no conferencia, no, por favor omitan eso. ¿Qué clase de sustantivo existe? ¿Concreto, abstracto, propio, colectivo? ¿Cuál creen? El público sería el sustantivo, ¿verdad? ¿Cuál creen que es? Acuérdense que abstracto son cosas que no puedo tocar específicamente, concreto ya es algo específico, por ejemplo, pachón de agua, audífonos, propio sería un nombre. Excelente, es colectivo. Bueno, ahí creo que por no decírselos también ya saben, pero el público está hablando de un grupo de personas, ¿verdad? Entonces ahí ya asumo que es colectivo, ¿ok? Excelente, súper, 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 súper. Va, excelente. Con esto vamos a ver qué nos falta. Va. Vamos a ir con sintaxis un poquito.
Entonces ya vimos la parte de que puede ser un poquito tediosa, pero eso ya lo pasamos, ¿ok? Eso es súper importante que ya lo hayamos pasado. Ahora vamos a ver un poquito, como les decía, de lo de sintaxis, ¿ok? ¿Qué va a ser sintaxis? Una oración, primero empezamos con oración, ¿verdad? Una oración es un conjunto de palabras que expresa una idea completa y siempre tiene un verbo, ¿ok? La oración es la unidad menor del lenguaje con sentido completo y autonomía sintáctica y caracterizada por expresar una idea clara y final en pausa o en punto. Esto ya lo vimos la clase pasada, entonces no voy a especificar. Ya sabemos que el sujeto es quien hace la acción, el predicado es lo que se dice, el sujeto, incluyendo el verbo, que eso ya lo conocen súper bien, y que la palabra más importante del sujeto y el predicado es el núcleo, ¿verdad? El núcleo del sujeto sería el nombre o el pronombre y el núcleo del predicado sería el verbo. Entonces, eso no voy a profundizar tanto porque, como les digo, eso ya lo vimos la clase pasada. ¿Qué pasa? Que con oraciones tenemos tipos de oraciones y obviamente no es una, cuando tenemos oraciones pueden haber varias, no solo son sencillas de que Juan comió pan, ¿no? Sino que también, por ejemplo, tenemos Juan comió pan ayer en la noche mientras paseaba a su perro que se llamaba Toro. ¿Ya? Entonces ahí ya se vuelve un poquito más tedioso, ¿ok? Entonces recordemos que aquí vamos a estar hablando entonces de oraciones compuestas, ¿ok? Eso es lo que quiero que veamos un poquito. Dice que una oración compuesta es aquella que tiene dos o más proposiciones y se clasifican en oraciones yuxtapuestas, oraciones coordinadas y oraciones subordinadas. Yuxtapuestas, un poquito raro, ¿verdad? Pero vamos a ver. Oraciones yuxtapuestas son aquellas que no se unen mediante comas, puntos y comas o dos puntos, ¿ok? Entonces, esa va a ser su separación. Vean, por ejemplo, llegué, vi y vencí, que eso es una frase. Entonces, si se dan cuenta, no la separo por i, por o, por i, nada. ¿Por qué lo estoy separando? Por comas. Entonces, como estoy separando las comas y todos los verbos con comas, entonces eso significa que es yuxtapuesta, ¿ok? Ahora, si hablo de coordinadas, que son nexos independientes, dice que unen proposiciones de igual nivel jerárquico mediante nexos. Y aquí tenemos muy parecido a lo que vimos con conjunciones, ¿verdad? Copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Por ejemplo, las copulativas que van a hacer van a sumar ideas. Ejemplo, Juan canta y Pedro baila. Este y que está haciendo está sumando ideas, ¿ok? Estoy sumando ideas, súper importante aquí. Por ejemplo, disyuntivas van a excluir o dar opciones. ¿Estudias o trabajas? Entonces aquí te está dando la opción entre estudiar o trabajar. Entonces, o sería la parte importante. Bueno, me se puso ahí raro. Luego tengo las adversativas que van a contraponer ideas. Por ejemplo, quería ir, pero no pude. Entonces, este pero que está haciendo, contraponiendo las ideas, ¿ok? Podemos utilizar también sin embargo, pero estas básicamente son un contraste. Si se dan cuenta que estamos usando aquí, estamos usando ya las conjunciones de una forma más práctica. También tenemos las distributivas que van a expresar alternancia, ya ríe, ya llora. Entonces utilizamos el ya. ¿Se puede repetir? Sí, la conjunción no es solo es una, pueden haber dos, ¿verdad? Ya ríe, ya llora, entonces está justamente repitiendo una misma estructura. Eso se refiere con distributiva. Y porque se distribuye, ¿verdad? Tanto en ríe como en llora, el ya se está distribuyendo. Las explicativas van a una aclara a la otra. Es huérfano, es decir, no tiene padres. Entonces, este es decir que está aclarando, el es huérfano. ¿Qué me está aclarando? Que huérfano significa que no tiene padres. Entonces hay una aclaración ahí. Entonces esas serían las oraciones coordinadas, nexos independientes, comúnmente que son conjunciones. Excelente. Ahora tengo oraciones subordinadas, que son las de dependencia. Dice que una proposición subordinada depende de otra, que es la principal, y realiza una función sintáctica dentro de ella. ¿Qué significa esto? Que básicamente las dos partes van a tener el mismo valor. Si ustedes separan la oración, ambas siguen teniendo sentido, ¿ok? Ah, bueno, esas son con las coordinadas, perdón. Me refiero a con las subordinadas, una proposición depende de otra. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber una jerarquía y una oración es principal y la otra depende de ella y cumple una función dentro de la principal. Es decir, como si no las pudiera separar por oraciones independientes. La otra, la anterior, sí, por ejemplo, Juan canta, ok, puede funcionar separada. ¿Estudias?
sí, puede funcionar separada. Quería ir, puede funcionar separada, pero ya las otras no funcionan separadas, sino que dependen unas de las otras, ¿ok? Por ejemplo, las sustantivas funcionan como sustantivos. Sujeto, complemento directo. Quiero que vengas. Vean que. Y el quiero que vengas, si yo, por ejemplo, separo quiero, quiero el sentido. ¿Quiero qué? Ah, ok, que vengas, entonces eso ya le da el sentido completo. El que vengas le está, o sea, depende de eso quiero para que tenga sentido, ¿verdad? Entonces ya lo miramos ahí. Luego tengo, por ejemplo, adjetivas o relativo, dice que funcionan como adjetivos calificando un sustantivo anterior. El libro que me prestaste es bueno, ¿ok? Entonces, aquí van a describir a un sustantivo como lo haría un objetivo. Entonces, el libro, cuando dice que me prestaste, vean, que me prestaste aquí específicamente es bueno. Entonces, ese que me prestaste, si yo lo quito, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, si lo pongo y no pongo, no lo termino con es bueno, si por ejemplo yo solo pusiera el libro que me prestaste, y no lo termino, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces depende de qué, pues de lo primero y lo último. Entonces depende del libro y depende de que también es bueno. Entonces, súper importante que no lo separemos, sino que miremos esa dependencia de que no puede trabajar solo ese que me prestaste. Luego tenemos las adverbiales que van a funcionar como adverbios, ¿verdad? De tiempo, lugar, modo y causa. Por ejemplo, lo hice cuando me dijiste, ¿ok? Entonces lo hice cuando me dijiste. Funcionan como adverbios y van a indicar, ¿verdad? Lo que es tiempo, causa, condición. Entonces lo hice y el cuando me dijiste, que sería mi adverbio, ¿verdad? Porque está modificando o está afectando a mi acción, pues indica que más que todo el tiempo, ¿verdad? Lo hice cuando me dijiste. Por ejemplo, si yo quitara el me dijiste, lo hice cuando, ya no tendría sentido. Y si solo, por ejemplo, dejo cuando me dijiste, también perdería sentido porque no tiene un sentido completo, ¿ok? Entonces, por eso les digo que ese cuando no podría trabajar solo, ¿ok? Necesita tanto de la primera parte como de la segunda parte. ¿Estamos claros? Excelente. Y finalmente, ya para finalizar, finalmente para finalizar ustedes, valga la redundancia, tenemos los modificadores en la oración, ¿ok? Que ya es lo último y lo último vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ¿qué pasa con los modificadores en la oración? Vean, dice que son palabras o frases que actúan modificando el núcleo del sujeto en una oración, complementando el sentido de la misma. Tenemos los modificadores directos y los modificadores indirectos, ¿ok? Empecemos con los modificadores directos. Van directamente adheridos al núcleo, ¿ok? Antes o después. Y los modificadores indirectos se vinculan con el núcleo a través de un puente o nexo construido a través de una preposición, ¿ok? Veamos aquí un poquito con esto. Entonces, vean. Cuando yo hablo de modificadores directos, estos van directamente adheridos al núcleo, como dice aquí. Entonces, por ejemplo, el perro grande duerme. En este caso, el modificador directo, bueno, no, aquí sería la hacendosa mamá de Pedro lava ropa, ¿verdad? Entonces, los modificadores directos son los que realmente están afectando a el sujeto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían mis modificadores directos? La hacendosa. ¿Por qué? Porque estos a quién están afectando directamente a la mamá de Pedro, ¿va? Mamá, eso es básicamente esto es lo que están afectando. La hacendosa y el sustantivo. Entonces, ese es el modificador directo porque están justamente adheridos a quién? Al núcleo. ¿Quién es mi núcleo? Mamá. ¿Ok? Excelente. ¿Qué pasa? Luego tengo los modificadores indirectos que se vinculan con el núcleo a través de un puente o nexo. Entonces, ¿cuál sería mi modificador indirecto? De Pedro. ¿Por qué sería el modificador indirecto? Porque mi nexo sería de, ¿ok? Eso es el puente, ese sería mi nexo que se está agregando. Entonces, este sería el nexo para yo poder identificar qué es el indirecto, ¿ok? Entonces, este sería modificador indirecto y este sería mi modificador directo, ¿ok? Excelente. Va.
Ahora, con objeto directo y objeto indirecto. Aquí ya cambiamos un poquito porque el objeto directo recibe directamente la acción del verbo. O sea, aquí ya no estamos hablando del sustantivo, sino nos fijamos en el verbo, ¿verdad? Para identificarlo hacemos la pregunta ¿qué? Y el objeto indirecto recibe la acción del verbo de una manera indirecta. Para identificarlo hacemos la pregunta ¿a quién o a quiénes? Ok, los profesores entregamos. ¿Qué entregamos? El diploma. Ok, entonces el diploma, ¿qué sería? Mi objeto directo, ¿ah? Porque eso fue lo que entregamos. ¿Y a quién? A María. Entonces, ¿cuál sería mi objeto indirecto? A María porque es a quién o a quienes le pasa la acción en este caso, ¿verdad? O le recae esa acción. Entonces sería objeto indirecto. Sí. Entonces ya con esto vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a ver aquí. Identifique el núcleo y los modificadores directo e indirecto en las siguientes oraciones. Vamos a ver aquí. Yo les voy a ayudar con el núcleo y ya después ustedes me van a ayudar con los modificadores. Ojo que solo son los modificadores. Ahorita no quiero objetos, ¿ok? Entonces vamos a ver aquí. La muñeca de cristal. En este caso, mi núcleo sería muñeca, ¿ok? ¿Cuál sería mi modificador indirecto? Directo, perdón. ¿Cuál creen que es? Excelente, Ruth. Sería la. ¿Ok? Recuérdense que si fuera indirecto, el indirecto está puesto con un nexo, ¿verdad? Que puede ser una proposición. Entonces sería justamente mi modificador directo. ¿Cuál sería mi modificador indirecto? Exacto, sería de, pero completo, ¿verdad? De cristal. Entonces sería todo esto. O sea, es la preposición y lo que le sigue de la preposición, ¿ok? Excelente. Entonces este sería mi modificador indirecto. Excelente. Vamos a ver el siguiente. Mi pelota de colores se reventó en el campo. Entonces acá, o sea, de cristal, ¿verdad? Pero no toda la oración. Entonces, pelota sería mi núcleo. Entonces, ¿cuál sería el modificador directo y el modificador indirecto? Pongan en el chat los dos. Excelente, Ruth. Excelente, 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 excelente. Y excelente ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pablo, súper. Javier también. Entonces, mi sería modificador directo y de colores sería modificador indirecto. Excelente. Vamos a ver la biblioteca. ¿Cuál sería modificador indirecto y cuál sería modificador directo? Excelente. Modificador directo, modificador indirecto. Excelente. Entonces ahí ya terminamos con los modificadores directos. Y ya para finalizar, vamos a ver, identificar los objetos directos e indirectos en las siguientes oraciones. Leo una historia a mi mamá. ¿Cuál sería el objeto directo y cuál sería el objeto indirecto? Pero me lo voy a poner bonito porque yo soy medio. Vamos con la primera. Leo una historia para mi mamá. Bueno, se puso. Ok, that's fine. Leo una historia a mi mamá. Recuérdense que respondemos qué y quién, ¿verdad? ¿Qué es objeto directo y quién es objeto indirecto? ¿Alguien? Digo yo. ¿Hay alguien comida? Excelente. Leo qué? Una historia. Entonces, esto sería, ¿qué leo? Una historia, ¿verdad? Entonces sería mi objeto directo. ¿A quién se lo leo? A mi mamá. Entonces, este sería objeto indirecto. ¿Ok? Excelente. Y la última, aquí sí ya espero más respuestas. Ricardo José compró un ramo de rosas para su novia. ¿Cuál es sujeto directo y cuál es sujeto indirecto?
Sé que ustedes pueden. ¿Qué y quién? Ok, fíjate que en este caso Ricardo José no sería el objeto directo porque ese sería el sustantivo. Ahorita recordemos que cuando hablamos de objeto directo es objeto directo. No lo confundamos con modificador directo porque cuando hablamos de objeto va más que todo relacionado con el verbo, ¿ok? Entonces vamos a ver. em, Objeto directo sería qué, ¿verdad? José compró qué. Ah, él compró un ramo de rosas. Entonces, ese sería mi objeto directo, porque es lo que él compró. Ok, ¿para quién o a quién se lo compró? Para su novia. Entonces, ese sería mi objeto indirecto. Entonces, excelente de los que respondieron. Y ahí ya terminaríamos nuestra clasecita. No sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro o todo bien. Excelente. Muchísimas gracias ahí, Sergio, por la reacción. Y chicos,